Hola, buenos días. Buenos días a todos. Placer, es un placer estar con ustedes hoy por la mañana, hacer la introducción de este workshop que va a hablar de profitabilidad de postventa en algunos minutos con los equipos de Snap-on. Yo tengo el privilegio de hacer una pequeña introducción como patrocinador del workshop. Represento una empresa que se llama Diago, que les voy a contar un poco lo que hace para la distribución automotriz. Yo personalmente me llamo Guillaume Couzy, tengo 30 años de experiencia en la industria automotriz, en el grupo PSA Stellantis, en cargos como director general de Brasil, de México, de Francia, como director mundial de la marca Peugeot durante 7 años, y hace 3 años he dejado la industria y he criado con 2 jóvenes ingenieros politécnicos de talento sobre la inteligencia artificial, una empresa que se llama Diago, que tiene como ambición transformar la relación cliente en la distribución automotriz gracias a nuestros asistentes virtuales. Hoy tenemos más de 200 clientes en 7 países. Somos una empresa de 20 jóvenes ingenieros de talento que nos permiten tener un producto siempre a la vanguardia de esta tecnología. Entonces, ¿qué hacemos de forma concreta? Nosotros, nuestra obsesión es contestar, responder a las llamadas de todos sus clientes al 100% de forma inmediata, ofreciendo una experiencia fluida con la complementariedad de todos los canales, sea el teléfono, obviamente, que es 80% de las interacciones, pero también chat, SMS, WhatsApp, todo para maximizar la satisfacción del cliente y, obviamente, optimizar sus oportunidades de negocio. Nuestro asistente de voz, en el slide siguiente, nuestro asistente de voz entonces atiende al 100% de sus clientes 24 horas, 7 días de la semana, de forma personalizada, o sea, podemos personalizar la voz que utilizamos, estamos conectados a sus herramientas, a sus bases de conocimientos y a sus procedimientos específicos de taller, por ejemplo. Nuestro asistente es el slide siguiente, Diago, no, el siguiente, perdón, es del otro côté. El siguiente. En función de sus necesidades, puede hacer simplemente recibir todas las llamadas, atender 100% de las llamadas, responder a las preguntas las más frecuentes o encaminar para la persona adecuada o emitir un ticket si la persona no está disponible. Diago puede también, obviamente, de forma autónoma, agendar la cita al taller conectado a sus herramientas, dar informaciones para el cliente sobre la situación el seguimiento de su intervención, o puede también hacer cualificaciones de lead. Aquí voy a llamar a un asistente y para agendar una cita al taller. Es un poco peligroso porque es en tiempo real. Hola, soy Isabel, de su concesionario. Puede hablar naturalmente conmigo. ¿En qué puedo ayudarle? Hola, quisiera hacer la revisión de mi coche. Para ayudarle a programar la cita para la revisión, necesito algunos datos. Por favor, ¿me puede indicar la matrícula de su vehículo? Claro, es 8048HNN. ¿Podría confirmarme si su vehículo es un Peugeot 308? Así es. Perfecto. Ahora, por favor, ¿me puede indicar el kilometraje actual de su vehículo? Tiene 42.000 kilómetros. Gracias. Por último, ¿podría darme su nombre y apellido, por favor? Soy Raúl Gutiérrez. Ahora estoy mirando las citas disponibles. Espere un momento, por favor. Le puedo ofrecer 2 citas para la revisión de su Peugeot. La primera es el lunes 9 de marzo a las 11 horas 45 minutos. La segunda opción es el martes 10 de marzo a las 10 horas en punto. ¿Cuál prefiere? A la primera, por favor. No he entendido bien.
¿Podría repetir la fecha que prefiere para la cita? La primera opción. Un momento, voy a confirmar la cita. Su cita para la revisión de su Peugeot 308 con 42.000 kilómetros está confirmada para el lunes 9 de marzo a las 11 horas 45 minutos. Si tiene alguna pregunta o necesita comunicar algo más, puede hacerlo con mi compañero el día de la cita. ¿Está todo claro? Sí, muchas gracias. Gracias a usted por su llamada y su confianza. Le deseo un buen día. Bueno, obviamente he elegido un escenario relativamente sencillo porque solamente tengo 5 minutos, pero pueden hacer la prueba, tenemos números en los cuales pueden llamar y ver todas las opciones que nos... la idea era darles una idea de la fluidez de la experiencia. Esta llamada que acabé de hacer está ahora registrada en nuestro back office con todos los detalles, una síntesis de la llamada, la transcripción, la pueden escuchar y así sus equipos con un sistema de ticketing, ellos pueden resolver el problema del cliente. El back office también consolida todos los KPIs de su concesionaria, sea la cantidad de llamadas, la tasa de tratamiento de los tickets, la cantidad de citas al taller, la tasa de conversión, etcétera, etcétera. Así pueden pilotear la performance del punto de venta en relación a la relación cliente. Y bueno, somos una empresa que nació como una empresa europea, entonces totalmente compliant con el RGPD, con 100% de nuestros servidores en Europa y después de bastante trabajo en Francia, en Bélgica, en Italia, empezamos hace un par de meses nuestro desarrollo en Portugal y España con 5 grupos de distribución y ahora queremos acelerar nuestro desarrollo en España. Entonces estamos a su disposición en el tercer piso, en el stand de Diago, para darles más detalles o para aprovechar de nuestra oferta de un mes de prueba gratis de Diago para el Congreso Facon Auto. Muchas gracias por su atención y les dejo la palabra ahora a los equipos de Snap-on. Muchas gracias. Hola, buenos días a todos. ¿Me escucháis bien por lo que veo? Me gustaría iniciar esta ponencia con una pregunta, ¿vale? ¿Naces o te haces? A mí me encanta esta cuestión porque realmente nunca sé qué contestar. Entiendo que es lo que os pasará también a vosotros. Yo me voy a mojar, porque si no lo hago yo, empezamos mal, ¿vale? Yo me he hecho postventero. Desde el punto de vista que he entendido a lo largo de estos años en el sector, que la postventa es absolutamente crucial de cara a la satisfacción del cliente, que funciona como palanca de crecimiento, desarrollo y rentabilidad para los concesionarios y asimismo es un motor de fidelización a largo plazo. ¿Vale? Soy Diego García Randonea, responsable de desarrollo de negocio de Snap-on Business Solutions. ¿Vale? Una empresa con 105 años de historia, dependiendo de la matriz, Snap-on Incorporated, fundada en 1920, que cotiza en la Bolsa de Nueva York bajo las siglas SNA, con un valor de 5,3 billones de euros, dividida en 3 bloques, la parte de Snap-on Tools Group, herramientas, la parte de Commercial and Industrial Group, con clientes de renombre en Estados Unidos como son la NASA o Airbus, y de donde pertenecemos nosotros, Repair Services and Information Group, ¿vale? Subdividida en otros 5 bloques y más en concreto en Snap-on Business Solutions, con más de 900 asociados en el mundo versus los 13.000 de la matriz y con un amplio espectro de portfolio, ¿no? Por un lado, por la parte de desarrollo de red, la parte de postventa, la parte de Technical Information System con manuales y catálogos electrónicos de piezas, así como la parte de Equipment, cuyo responsable en Iberia es mi compañero Tomás Moreira. Hola, bienvenidos a todos. Un placer poder estar aquí hoy. Agradeceros vuestra presencia. Ahora os explicaré un poco más la parte que me toca. Llevo la parte de QS a nivel Iberia, Equipment Solutions. Y nada, muchas gracias, Diego, y sigue para adelante. Gracias, Tomás. Vale, uno de los motivos por el que estamos aquí realmente es fruto del acuerdo al que hemos llegado con Facon Auto.
¿vale? A la hora de suministrarles, proveerles de los informes de industria, Industry Benchmark, informes de rentabilidad que venimos haciendo trimestralmente y que realmente ahora canalizamos con Faconauto, que luego hace partícipe a todos sus asociados, como bien conocéis. Quedaros con dos datos importantes. Por un lado, la parte de ventas con una rentabilidad a cierre del calendar 25 de un 3,6, mientras que la postventa termina con una rentabilidad exactamente igual a la del calendar 24 con un 15,4. Luego ahondaremos y profundizaremos en ese aspecto. Como beneficio antes de impuestos, podéis observar que se ha pasado de un 0,92 a un 1,47, es decir, una diferencia de 0,55 puntos porcentuales, que proviene básicamente del peso de los gastos, ¿vale? Ahí donde veis, si es que lo veis, disculpad, si veis el apartado de gastos generales, que vendrían a ser los gastos indirectos o los gastos de estructura, como podéis observar, el peso ha minorado en 0,4 puntos porcentuales. Es decir, esto no significa que los gastos hayan decrecido, sino que el peso de los gastos de estructura es 0,4 puntos porcentuales menor. De ahí proviene la diferencia. No busquemos más, ¿vale? El dato es importante, como bien sabéis, pero lo que verdaderamente le da valor al dato es saber interpretarlo, ¿no? A la hora de tomar planes de acción, de medidas correctoras, etc., ¿no? Es ahí un poco donde Snap-on Business Solutions se hace fuerte. La evolución del beneficio antes de impuestos tiene una marcada tendencia en sus inicios, en los últimos 10 años, bastante estable. Sin embargo, con más picos desde la pandemia. ¿Por qué? Muy sencillo, debido a la volatilidad de nuestro sector. Al final es un sector cambiante, como bien sabéis está habiendo nuevas marcas, como sois conocedores eso hace que aumente la facturación, pero no tiene por qué aumentar la rentabilidad. Es decir, hay una marcada tendencia volátil y de fluctuación en nuestro sector, de ahí que haya bastantes picos desde los años 20 y 21 hasta el actual, el 25, con ese 1,47, 1,5 de beneficio antes de impuestos. Recordad que ese beneficio antes de impuestos sería el retorno sobre las ventas, ¿vale? Es decir, excluyendo el impuesto de sociedades. Bueno, si antes, sobre todo para los de las últimas filas, no sé si lo llegabais a ver, esto menos, pero sí me gustaría analizar la evolución de la parte de postventa, que es la que nos toca, ¿vale? La parte de recambios. Si en algún momento dado veis que introduzco algún dato o algún concepto de análisis técnico bursátil es porque me gusta, no porque esté hablando de ello, ¿no? Pero bueno, en el sentido de la rentabilidad de recambios, como veis, una tendencia bastante alcista desde el año 16 hasta los picos 20 y 21 de pandemia y pospandemia, donde hablábamos de picos cercanos al 19% de la rentabilidad de los recambios y con una marcada tendencia bajista desde ese momento hasta el año 25 con un 15,7, para al final realmente en 10 años estar prácticamente alineados, ¿vale? Pasar del año 16 de un 16,1 al año 25 con un 15,7. En la parte de mecánica, sin embargo, la tendencia es alcista desde el principio, con diferentes picos, en pandemia 2020 un 16,7 y pospandemia 13,5 para luego recuperar ese 16,9, pero con una clara tendencia alcista, desde el 12,6 del año 2016 hasta el 15,6 actual. No así lo que ocurre en la parte de carrocería, que como bien sabéis, con las presiones de las aseguradoras y con los márgenes más acotados, esa tendencia es ostensiblemente a la baja, desde un 15,8 en el año 2016 hasta el 12% actual. Tomás, ilumínanos con tu sabiduría. ¿Qué peso tiene la postventa en la facturación total del concesionario? Para los que no lo ven, la opción A 9,7, la B 15,7, la C 22,1. Mójate. Conociendo el sector iría por la B. Muy bien, Tomás, se nota que te has preparado la presentación mejor que yo. Yo como postventero que soy y optimista,
hubiese tirado por la de 22,1, pero efectivamente es un 15,7. De hecho, el 15,7 tiene toda la razón de ser, porque desde los últimos 10 años, del 2016 al 2025, siempre ha estado en torno al 15 y al 17,5%. Es decir, en sus picos altos y en sus picos bajos ha oscilado en esa horquilla. Y ahora, Tomás, ¿qué peso tiene la posventa? Y disculparme que esto es importante. Es aquí donde tendemos muchas veces a equivocarnos. Porque claro, si vemos que el peso de la posventa en la facturación es de solamente un 15,7, podemos tender a pensar que ¿para qué sirve la posventa? Al margen de romanticismo, nos pueden resultar las ventas más exóticas, más atractivas, el peso es de apenas un 15%, pues ¿para qué prestarle atención? Pero lo hemos visto en la diapositiva del informe. O sea, la rentabilidad aportada por la parte de ventas es de un 3,6 versus un 15,4 por la parte de posventa. Luego veremos y ahondaremos en más aspectos. Y es aquí donde, a diferencia de la facturación, ¿qué peso tendría la posventa, Tomás, sobre la rentabilidad? Aquí el cuento cambia. Ojalá la C. Bien, Tomás, sigues fuerte. Efectivamente es la C. ¿Y ahora qué? ¿No? Antes hablábamos de un 15% de aportación de la posventa a la facturación y ahora estamos casi equiparados en un 50%, concretamente un 44,1%. A que ahora la película cambia, ¿no? Es aquí un poco el objetivo de la ponencia, ¿no? Entender el valor que supone la posventa para los concesionarios. En esa contribución de posventa en porcentaje versus la rentabilidad, como podéis observar, si antes hablábamos de una horquilla entre un 15 y un 17,5%, aquí la horquilla es, de los últimos 10 años, en torno al 40 y al 47, con un pico máximo en el año 24 de un 46,6%, y proveniendo de un 2017 con un 40,5. Entonces, todo lo que suponga estar por encima de estos baremos significará que estamos haciendo las cosas bien en la posventa. Quedaos con este dato, ¿no? En cuanto al mix de departamentos en rentabilidad de posventa, viene a ser aproximadamente un 3:1. No ahondéis ni profundicéis en las cifras exactas, pero viene a ser un 3:1 de aportación de la parte de lo que es recambios versus la parte de lo que sería mano de obra, es decir, tanto taller mecánica como carrocería. Y la aportación de la parte de recambios tiene una marcada tendencia a provenir del taller con un 70-30 versus el recambio al exterior. Este es un KPI que me hace bastante ilusión compartir con vosotros. Hay gente que lo conoce, hay gente que no tanto. La absorción de la posventa. La absorción de la posventa es absolutamente esencial para entender la salubridad de un concesionario, ¿no? Entonces, en este sentido sería el porcentaje de gastos fijos totales del concesionario que son cubiertos única y exclusivamente por el resultado de posventa. Entendiendo gastos fijos totales, por favor, los gastos generales a los que mencionaba, o indirectos, o de estructura, más los departamentales, directos, semifijos o como los queramos llamar, ¿vale? Es decir, en este cálculo dejaríamos al margen la parte de gastos variables de la parte de ventas, ¿vale? Es decir, serían todos los gastos totales inherentes a los departamentos y los correspondientes a la estructura. Tomás, ¿qué porcentaje de absorción de posventa crees que tiene un concesionario medio, por favor? Me gustaría que fuera la C. Pues va a ser que no. ¿Vale? A mí también me encantaría que fuese la C. Es más, me encantaría que esa horquilla estuviese entre un 85 y un 100%. Seamos honestos y transparentes. Pero la realidad es que el índice de absorción de un concesionario medio español está exactamente en un 58,5. En ese sentido, la evolución también es bastante clara, ¿vale? Sin entrar en alertas, quién es mejor, quién es peor, lo que yo tengo claro es que todo lo que esté por encima de un 60% es un semaforito verde y todo lo que esté por debajo de un 50% para mí supondría una alerta y realmente algo a tener en cuenta. ¿Por qué? Porque las ventas son volátiles, no siempre se va a vender lo mismo.
¿vale? Entonces, la importancia de la postventa es, en época de vacas flacas, que sustente a largo plazo la rentabilidad y la salubridad del concesionario. En cuanto al origen de la rentabilidad de postventa, la hemos visto más centrada en datos. A mí la rentabilidad de postventa yo la entiendo desde dos vertientes, desde lo que es la gestión de la mano de obra y la que veremos luego, que es la gestión de las piezas. La gestión de la mano de obra con una marcada tendencia en la estandarización de los procesos transparentes y meridianamente claros para todos. La parte del Customer Relationship Management, que al final viene a almacenar, gestionar datos y con el objetivo de tener una marcada o un marcado seguimiento individualizado. La fidelización, la formación, en la que ahora ahondaré, y la parte de equipamiento, en la que luego nos comentará Tomás, herramientas, útiles, consumibles. La gestión de piezas, gestión del stock, intentar evitar un índice elevado de obsolescencia, políticas de precio acordes y ajustadas a la realidad de la actividad de cada concesionario, que cada concesionario es un mundo, como bien sabéis, logística y distribución, procesos y flujos de trabajo, como veis está repetido, por lo tanto habrá que prestarle una especial atención, y la parte de equipos. Esta vendría a ser, en lo que es la rentabilidad de mano de obra, la cascada de margen, ¿vale? Un margen bruto operativo en el que tenemos en cuenta el mix por canales, los costes, el tiempo muerto, es decir, las horas dedicadas a trabajos no facturables, no vale ni a clientes, no vale ni a distintos departamentos, es decir, descansos, desplazamientos, limpieza del taller, ¿vale? O los trabajos repetidos, para pasar a un margen bruto operativo 2 o margen bruto en ese sentido variable, que sería adicionando al interior otros ingresos, actividad subcontratada, incentivos y rapeles. En cuanto a los gastos inherentes al departamento, contamos con el personal indirecto, tan importante hoy en día, que sí es verdad que es el que no factura, pero el que nos ayuda a tener una correcta y eficiente recepción activa y que nos genere una venta cruzada a la hora de generar un ticket medio superior. Publicidad, formación, etc. Para luego la obtención del margen neto. El siguiente bloque, una vez entendido el origen de la postventa desde los datos, desde la evolución, del porqué de la importancia de la postventa en el concesionario, me gustaría profundizar, aquí me ayudará en esta parte Tomás, en los factores relevantes para la consecución de esa rentabilidad. La importancia del capital humano como inversión estratégica. Me gustaría hablar de las políticas de incentivación como aceleradores de objetivos económicos y sociales que creo que son básicos. La innovación, en estos tiempos tan importante, la adaptabilidad o flexibilidad en un sector tan cambiante, o la resiliencia, que en castellano viene a decir lo que no te mata te hace más fuerte, que era una de las máximas de mi padre. Todo ello repercutirá en una mayor competitividad, seremos mejores. Y para mí en una de las claves, un clima laboral positivo. Si no hay un clima laboral positivo, si no hay solidaridad entre los diferentes miembros de la estructura, será difícil alcanzar los datos y los retos analizados con anterioridad para un incremento de la productividad y una retención de talento. Muchas veces nos quejamos de que no hay personal cualificado. Bueno, a lo mejor lo hay menos, pero lo que sí que tengo claro es que habrá que cuidar más al que tenemos. La formación como inversión a largo plazo, desarrollo de habilidades técnicas, hard skills y competencias personales, soft skills. Para mí tiene que ser integral. Incorporo a los gerentes en esta ecuación. Es decir, seamos marketingianos. No solo es importante una propuesta de valor efectiva, sino el cómo la trasladamos, el cómo la comunicamos, el valor y el peso que le damos, ¿vale? Para una eficiente gestión de la postventa. Liderazgo en la mejora de la eficiencia y en un control de los datos, de la información, a la hora, como os he dicho, de canalizar, preparar, profundizar una serie de planes de acción y de medidas correctoras que nos haga a todos mejores.
Resultados. Todo lo anterior lleva a indudablemente a una mejora de los resultados económicos y a la captación. Muchas veces hablamos de la retención, pero ¿y qué pasa con la captación? ¿No? A mejores resultados, a mejor clima laboral, a mejor eficiencia, al final capta la atención de la gente y suele captar la atención además de los buenos. Por lo tanto, es bastante interesante este apartado. Y, por supuesto, finalizar como engranaje, como rueda, la fidelización. A la hora de la retención de lo bueno que tenemos y a los que debemos premiar, así como la adaptación a estos tiempos. Tomás, por favor. Muchas gracias, Diego. Hombre, ¿cómo se nota que te has preparado? No te creas, me he equivocado en un porcentaje ahí. Bueno, vamos justo de tiempo, entonces vamos a intentar hacer como en el postventa. Bien a la primera, sin fallos y lo más rápido posible. Yo quiero hablar un poco sobre la importancia, el factor relevante que son las herramientas en la postventa. Entonces yo voy a hablar sobre calidad de servicio, el impacto que tienen las herramientas en la calidad de servicio, la productividad y luego hablaremos sobre la rentabilidad. Entonces, antes de empezar, y como creo que aquí no hay mucha gente que nació antes de 1990, todos muy jóvenes, vamos a recuar solamente hasta 1990. ¿Cómo eran los coches en la década de 90? Hablábamos de coches, si nos acordamos, coches mecánicos, básicamente, con muy poca electrónica, muy poca, no voy a decir tecnología, porque la tecnología siempre va a existir, pero una tecnología bastante más mecánica de la que tenemos actualmente. Y eso lo que conllevaba es que las herramientas eran bastante más universales que al día de hoy. O sea, yo con un carro de herramientas casi podía reparar todo un coche, sea que marca sea que reparación sea. Hablábamos de herramientas universales. A lo largo del tiempo, las cosas empezaron a desarrollarse. En la década de 90, si os acordáis, vosotros que sois de postventa, como yo me acuerdo que mi padre llevaba el coche al taller, por no decir que mi padre era mecánico, pero bueno, y básicamente el diagnóstico se hacía por oído. O sea, las personas llevaban el coche, el mecánico hacía 3 pruebas, escuchaba y decía, bueno, esto creo que es tal y tal. Y así se hacía el diagnóstico, prueba-error por oído. Poco a poco se introdujo cada vez más electrónica en los coches y esto, al final, la percepción que tenemos todos es que los coches, poco a poco, se incrementó lo que es la complejidad del coche. Con la complejidad del coche, los equipos técnicos tuvieron que empezar a tener otro tipo de herramientas de diagnóstico, herramientas que me permiten detectar dónde está el fallo y no escuchar, porque, bueno, aunque existan muy buenos mecánicos de oído, el margen de error es mucho más grande que tener herramientas adecuadas, más tecnológicas y digitales. En los últimos años, ya no voy a hablar de las centralitas, porque eso ya viene de muchos años, pero sistemas como el CAN, el ADAS, y hablando ya de sensores, que ayer estábamos hablando, bueno, viendo la ponencia de nuestros compañeros de IA, y la verdad es que el coche es una pasada. O sea, hoy en día el coche habla con nosotros como, bueno, como mi mujer. Solo me falta decir, tú no has hecho pisca, no sé cómo se dice pisca, a girar. Entonces el coche ya nos habla todo. Y con esto, al final, para mantener todo esto conectado, todos estos sensores, todos estos sistemas electrónicos, necesitamos tener cada vez más softwares, más actualizaciones, y esto conlleva que las herramientas tengan que seguir un poco también este hilo. Entonces, hablando de IA, que se habló mucho el día de ayer, y bueno, hay que aceptar lo que es una realidad al día de hoy,
seguramente, y vamos a llegar a un momento que las herramientas también ya son de IA y hay herramientas que detectan automáticamente errores. Por una parte puede ser bueno porque sabemos la dificultad que tenemos al día de hoy respecto a mano de obra, pero bueno, no queremos ser reemplazados, yo no quiero ser reemplazado por una máquina, espero que nadie lo quiera también. Entonces, teniendo en cuenta toda esta historia de la evolución de los últimos 30 años, no merece la pena ir más atrás, quiero hablar sobre lo que es el factor relevante, herramientas, en lo que es la productividad en nuestro taller. Sabemos que tener herramientas adecuadas nos permiten perder menos tiempo por intervención. Si yo pierdo menos tiempo por intervención, puedo aumentar mi rotación, mi número de entradas al día y eso me permitirá facturar más. Herramientas especiales me van a permitir facturar más horas por técnico. Todos sabemos que hay reparaciones que yo puedo hacer sin determinada herramienta especial que está determinada para esta reparación. Pero en vez de tardar 1 hora, a lo mejor tardo 2. Se hace, pero voy a facturar menos horas por técnico. Diagnóstico. Cuanto mejor diagnóstico haga yo, menos tiempo voy a dedicar al coche y más flujo en mi taller voy a tener. Entonces, el diagnóstico hoy en día es fundamental. Sabemos que un buen diagnóstico nos quita muchos problemas, muchos trabajos repetidos y esto al final nos permite que mejoremos nuestra rentabilidad, aumentando una vez más el flujo, rotación de coches por día en el taller. Y por fin, para cerrar un poco este ciclo, el tema de los trabajos repetidos. O sea, si tenemos herramientas adecuadas, al final esto permitirá que los errores se minimicen y esto, al minimizar un error, no tener que repetir el trabajo, voy lógicamente a incrementar mi margen. Porque si tengo que hacer 2 veces y no una, sin poder facturar la segunda vez al cliente, eso me come toda mi margen. Entonces, cada minuto perdido por falta de herramientas es rentabilidad que se pierde. Y ese es el mensaje que quería dejaros. Otro de los puntos que he dicho antes, la calidad de servicio. La calidad de servicio es otro de los factores que tiene implicaciones si no tenemos herramientas adecuadas. O sea, al final hay un impacto directo y un impacto indirecto de las herramientas en lo que llamamos la calidad de servicio. Directamente, por ejemplo, sabemos que tener herramientas adecuadas nos permite cumplir con los estándares de la marca, que es una realidad y que tenemos que convivir muy bien con ella, porque al final el objetivo es tener las herramientas especiales necesarias para poder hacer las reparaciones correctas y presentar al cliente una calidad de servicio de excelencia. Reducción nos permite también reducir bastante los errores a través del diagnóstico y de reparaciones bien hechas a la primera. Entonces tendremos más precisión si tenemos las herramientas adecuadas y esto nos conlleva a que existan menos riesgos de daños colaterales. Esto, impacto directo. De forma indirecta, también podemos considerar que tener herramientas adecuadas me va a traer más satisfacción del cliente. Y esto, lógicamente, aumentará también nuestra retención del cliente. ¿Cómo? Porque el cliente también tendrá una mejor percepción de lo que es la profesionalidad de vuestro taller. Entonces, esto, un poco conectado con lo que he dicho antes, acabamos no repitiendo tantos trabajos y esto para el cliente está bueno porque ningún cliente quiere tener que volver al taller por una segunda vez. Entonces, la calidad depende del técnico, no depende solamente del técnico, pero también de las herramientas que él utiliza. Para terminar, hablando del factor
relevante que son las herramientas en la rentabilidad, hago un pequeño resumen. Un servicio de postventa, un taller que tenga mejor equipamiento que otro, va a conseguir hacer diagnósticos más completos y esto va a permitir también tener detección de servicios adicionales porque al hacer un buen diagnóstico incluso voy a tener más evidencias. Y al tener más evidencias voy a también a dar a nuestro cliente una evidencia que le va a comprobar y a ver que efectivamente mi coche pasa esto. Entonces, esto directamente impacta en la tasa de aceptación por parte del cliente en servicios adicionales. O sea, el diagnóstico nos permite vender más. Por otra parte, tener herramientas adecuadas nos permite reducir costes ocultos a la hora de reparar, errores, tiempos extra, repeticiones e incluso algunas garantías que acaban siendo mal gestionadas un poco por falta de herramientas. Y para terminar, lógicamente, el incremento del margen. Conseguimos hacer más reparaciones en menos tiempo, no repetimos, no tenemos reworks y el mejor aprovechamiento del tiempo facturante. Y este es un punto relevante porque hay 1000 foros discutiendo lo que vamos a hacer ahora con la falta de mano de obra que tenemos en nuestro sector. Hay mucha discusión alrededor de esto, pero yo siempre doy un ejemplo. Pensamos en Fórmula 1. No merece la pena tener el mejor piloto si luego el coche no va. Igual que tener el mejor coche tampoco va si tenemos el peor piloto. Esto es igual. Yo puedo tener el mejor técnico, el técnico que es más competente y más productivo, pero si no le doy las herramientas necesarias, no va a poder optimizarse su productividad. Y hay que dar las herramientas necesarias a los artistas, que les llamo artistas, para que puedan hacer su mejor trabajo en el mejor tiempo posible. Eso nos va a traer margen directamente. ¿Ok? Entonces, la falta de herramientas muchas veces es más cara que comprar las propias herramientas. ¿Ok? Segundo factor relevante que me gustaría introducir aquí con vosotros. Tengo que acelerar un poco más. Perdona, Diego. Hablando de digitalización, que es algo que no es nuevo, ya llevamos algunos años discutiendo este tema, al final digitalizar no es solamente modernizar, hablamos de ganar tiempo y ganar tiempo al final es ganar dinero. Hay 3 bases que a mí me gusta reforzar cuando hablo de digitalización. Servicio al cliente, digitalización como palanca de eficiencia y luego, lógicamente, cuando hablamos de digitalización, hablamos de herramientas, softwares y procesos. Un poco desglosando aquí cada uno de estos temas y su importancia a la hora de digitalizar, como palanca de eficiencia, todos sabemos que cuando empezamos con el tema de digitalización, lógicamente seguimos, pero los primeros momentos que se empezó a hablar de digitalización, hablábamos de reducción de tiempos administrativos. O sea, todos pensamos en esos procesos que teníamos que eran en papel y ahora son hechos a través de un sistema, de un software, de una herramienta, algo. Entonces, esto nos permite reducir costes y minimizar errores. Todo lo que no sea trabajo manual y que esté informatizado, sabemos que los errores se minimizan bastante. Herramientas y procesos. Permitirá, a través de herramientas y procesos en la digitalización, incrementar la capacidad de nuestro negocio. Todos sabemos que hoy en día todo lo que presentó mi compañero Diego, eso todo porque hay una digitalización por detrás, todo se recopila, los datos hoy en día es algo bastante valorable, entonces eso solo se consigue obtener datos si digitalizamos nuestros procesos. Ventas cruzadas. Sabemos que hay herramientas digitales al revés de lo que teníamos en el pasado, que era manual, que nos permite vender
incrementar nuestras ventas adicionales a la hora de diagnosticar o a la hora de recepcionar un coche. Entonces, por ejemplo, el mantenimiento preventivo, algo que también se habló en las sesiones de ayer, el coche al estar conectado ya nos envía muchísima información y podemos tener mantenimiento predictivo a través de la digitalización. Y luego, lo normal, seguimiento del cliente y una mayor trazabilidad de la orden de reparación. Para terminar, la importancia de la digitalización en el servicio al cliente, pues muy claro. Hoy es mucho más fácil contactar o comunicar con un cliente, hay mucha más transparencia y esto ofrece al cliente, al final, una experiencia bastante más profesional. Tercer y último punto, procesos, flujos de trabajo. Entonces, para terminar mi bloque y pasar la palabra a mi compañero Diego, quiero hablar sobre la importancia de tener procesos claros en nuestro taller. Sea en lo que sea, pero estamos hablando de taller. Yo tengo aquí en la presentación un proceso el más clásico posible, desde la cita hasta la entrega del coche. Lógicamente, dentro de un proceso hay muchísimos microprocesos dentro y básicamente un proceso, si lo pensamos que es un proceso es una suma de tareas. Hay la tarea de la A a la C, si las juntamos todos, montamos un proceso. Dentro de cada proceso, al tener varias tareas, hay que intentar, y hablamos muchas veces sobre la importancia de optimizar procesos o la mejoría continua. Eso al final, cuando estamos hablando sobre eso, básicamente es mirar un proceso, tarea a tarea, y pensar, si la reorganizo de otra forma, si ajusto, pongo esta tarea después de esta antes, o incluso mejoro alguna tarea en específico, digitalizando, por ejemplo, yo estoy mejorando todo el proceso, pero puedo enfocarme solamente en una tarea. ¿Por qué? Porque una tarea, si falla, falla todo el proceso, o por lo menos tiene implicaciones en todo ese proceso. Yo doy un ejemplo. En todo este proceso, desde la cita hasta la entrega, si falla el pedido del recambio, ya sabemos qué va a ocurrir. Se pierde tiempo productivo, se retrasa la entrega y se deteriora la experiencia del cliente. Entonces, es muy importante tener procesos claros. O sea, cuando hablo de un proceso claro es que todos en nuestra organización conozcan bastante bien el proceso, porque eso nos va a permitir que si no estoy yo, está un compañero mío, el proceso va a funcionar. Entonces, hay 3 puntos clave. Primero, sin proceso no hay control. Básicamente, si cada tarea se gestiona de forma diferente, dentro del mismo proceso, si cada uno hace de forma diferente, eso no se va a poder medir. Porque yo para medir tengo que tener datos homogéneos que se cumplan siempre de la misma forma. Entonces, si no puedo medir, no puedo gestionar. Si no puedo gestionar, no tengo control. Entonces, hay que establecer tareas iguales para todos y que se hagan siempre de la misma forma. Segundo punto, que la margen se pierde en pequeños fallos. Como he dicho antes, siempre que hay un retraso, una autorización que viene tardía, bueno, cualquier fallo en nuestro proceso total va a tener implicaciones. No son grandes errores, pero al final, sumados, y el efecto de bola de nieve va a destruir un poco nuestro margen. Tercer punto, el proceso reduce la improvisación. O sea, como decía yo, es importante que todos conozcan el proceso porque no podemos depender de una sola persona. O sea, si dependemos de personas en concreto, lo que va a pasar es que no vamos a tener una estabilidad en nuestros resultados. El esfuerzo individual puede salvar una reparación, pero el proceso salva el negocio. O sea, no depender solamente de una persona. ¿Ok? Diego, te paso la palabra y muchísimas gracias una vez más.
Último bloque, números, datos, cositas que nos interesan. ¿Vale? Retomando una vez más la cascada de margen de la que os hablaba en un inicio, una serie de KPIs interesantes. ¿Vale? La productividad, entendiendo la misma como las horas trabajadas en base a la presencia del técnico, de aproximadamente un 90%. Todo lo que esté en esos baremos, 85, 90 por encima, el técnico estará haciendo las cosas meridianamente bien. Alerta, por debajo de un 80%, mal asunto. Ni políticas de incentivación, no, es broma. Simplemente sería un warning, ¿vale? Eficiencia, a mí me hubiera gustado aquí poner entre un 100 y un 120, creo que sería el dato más ajustado. He puesto un 100%, es decir, entendiendo las horas que facturamos en base a las que trabajamos. ¿Vale? Es decir, si trabajamos 8, lo suyo es que facturemos 9. Ya nos estamos yendo por encima del 100%. Alerta, todo lo que esté por debajo de un 90%, desde luego repercutirá en nuestra contra. Horas facturadas anualizadas por cada técnico de mano de obra directa, entendiendo unas horas de convenio en torno a 1.750 año, horas arriba, horas abajo, 1.650 horas aportadas al volumen por parte de nuestro técnico productivo. Todo lo que esté por debajo de 1.400, bueno, habrá que analizarlo. En algunas visitas de concesionarios que yo he hecho, realmente ya el hecho de que estén por encima de 1.400 ya es un dato bastante positivo. Pero creo que debemos de ser optimistas. Para un margen operativo de mano de obra directa, es decir, el primero de un 65%. Otro dato interesante es la actividad subcontratada. Yo he marcado un 20% como cifra de referencia. Sabemos que esta actividad subcontratada está muy acotada a esa cesión de margen, no tanto si es con el grupo, que bueno, yo cuando iba del lado de una marca solía preguntar si la cesión de margen que me dejaban en esa marca era tan baja, pues habría que analizar la que le dejan al resto, ¿no? El problema es con terceros. Ahí es un margen más acotado que sería susceptible de una nueva negociación. Por debajo de un 15%, susceptible de análisis, por favor. La importancia de unos costes gastos dimensionados en porcentaje. Para mí esto es básico. ¿Vale? No es tanto el valor absoluto en euros que suponen esos gastos, sino en base a la cifra de negocio que aportamos. ¿Vale? Uno de los mantras que hemos visto en el informe de rentabilidad inicial. Como habéis podido ver, esa minoración en peso porcentual de los gastos de estructura ha hecho que el beneficio antes de impuestos haya crecido en esos 0,55 puntos porcentuales. Salarios MOD, costes, ¿vale? Sobre, como veíamos antes, dentro de lo que es el apartado de margen bruto operativo, MOI, gasto, herramientas, absentismo, publicidad en base a facturación. Para terminar, ¿vale? En base a este último bloque de rentabilidad adecuada. Estos gastos de personal indirecto, herramientas, consumibles, etc., el ratio de mano de obra directa versus mano de obra indirecta, este me encanta. Este me encanta y además es extraordinariamente variopinto, porque cada concesionario te dice una cosa, ¿no? Indudablemente cambia en base al número de instalaciones que tengáis. Claro, si tenéis 7 instalaciones, desde luego que vais a necesitar más personal indirecto que los que tienen una. Eso es seguro, ¿no? Y más con la burocracia que hay actual, ¿vale? El baremo que yo he establecido es de 2 a 1, incorporando la carrocería, ¿vale? Si únicamente nos ciñésemos a mecánica, estaríamos hablando de un 1-2 a 1. De ahí que la horquilla haya puesto, oye, ni tanto, ni tampoco, ¿no? Entre un 1-2 a 1 y un 2,5 a 1. El absentismo, por desgracia, tan de moda en los tiempos que tenemos. Hemos hablado de la importancia de la formación a largo plazo, del capital humano como inversión estratégica, el absentismo como dato óptimo un 1,5%. No sé cuántos de aquí me podréis iluminar a este respecto y decirme que estáis por debajo, me encantaría escucharlo. De ahí la importancia de cuidar a los equipos de trabajo. Como alerta, un 3%. Herramientas y consumibles. Las herramientas y consumibles que nos ha trasladado Tomás de manera muy acertada, absolutamente necesarios,
no valen como excusa para decir que no quiero invertir en herramientas. He puesto una horquilla entre un 2 y un 3. Si tenemos un 4 o un 5, no pasa nada. También es importante destacar la realidad de nuestro tiempo y a la cual también podéis acudir, que es programas de alquiler de herramientas, ¿vale? Que suponen un cost saving, un ahorro para los concesionarios de un 75%, herramientas caras que te dan pulmón financiero, herramientas que vas a utilizar 2 veces, no inviertas en ellas. Es decir, está esa posibilidad interesante, por otro lado. Publicidad, también muy de moda, entre un 1 y un 2%. La realidad nos dice que cada vez vamos invirtiendo más en publicidad. Mayores competidores, más publicidad. ¿Vale? Entonces, aunque yo he puesto una alerta de un 4, yo siempre he sido muy amigo de la publicidad. ¿Vale? Para terminar, si contamos con un 65% en esa cascada de margen inicial, con un margen bruto variable, es decir, adicionando todos esos otros ingresos y rápeles para un 70%, si contamos con unos gastos de un 45% en peso sobre facturación, obtendríamos un margen neto de mano de obra, que me encanta, el margen neto final, de un 25%. ¿Vale? Para terminar, como conclusiones y siendo breve, contáis con Tomás y conmigo para cualquier tipo de pregunta, consulta, ruego, etc., a través de nuestro móvil, a través de nuestro QR de LinkedIn, a través de nuestros correos. Hagámonos todos postventeros. Sin postventa no hay gloria, sin postventa no hay éxito, sin postventa no hay rentabilidad a largo plazo. Lo tengo claro. ¿Vale? Seamos marketingianos. No solo es importante la propuesta de valor, sino que para que sea efectiva la tenemos que canalizar, trasladar de manera transparente y con el peso que tiene. Esto va sobre todo a los responsables de postventa que se lo cuentan al gerente o el gerente que se lo cuenta al propietario. Claro, al final, si metemos a varios intermediarios, interlocutores en la ecuación, a ver cómo llega el mensaje, ¿no? Seamos marketingianos, por favor, y luego cuidemos a los equipos de trabajo, cuidemos a nuestro personal, premiémoslo, valorémoslo. ¿Vale? Muchas gracias por vuestra asistencia, que tengáis un gran día y mejor año. Un abrazo. Muchísimas gracias.